Pregunta número 146. Esta pregunta está un poquito relacionada al tema de la ley de Ohm, pero es un poco más teórica. Fíjate lo que nos ponen aquí como situación. Dice, se ha superado el número de conexiones en un enchufe, lo que ha ocasionado una sobrecarga. Primero déjame te explico algo. Cuando tú pagas un servicio de electricidad a CFE, CFE te suministra dos cosas. Te suministra voltaje y te suministra corriente. El voltaje siempre es una constante en todos los tomacorrientes de tu casa. Y ese voltaje es 120 volts. ¿Sí? Si tú metes un dispositivo como un multímetro, como lo que te estoy mostrando aquí, que se utiliza para medir el voltaje y corriente, el tomacorriente te va a decir que tienes 120 volts de fuerza en tu instalación eléctrica. El amperaje va a depender del tipo de cableado que tú tengas en tu casa. Dependiendo el grosor del cable, sí, puedes tener más o menos amperaje. Hay personas que tienen instalaciones eléctricas en su casa con un cableado demasiado delgado y por supuesto que puede tener más o menos amperaje, otros que lo tienen un poquito, pues un cable un poco más grueso, entonces puede conducir más o menos amperaje. O sea que el amperaje que puede suministrar tu contacto depende básicamente de tu instalación eléctrica. Y en muchas ocasiones hay personas que agarran un contacto de la luz e intentan conectar muchos dispositivos ahí. Y fíjate una cosa, el voltaje que llega de CFE siempre es constante, siempre son los 120 volts, pero el amperaje va a depender, aparte de la instalación eléctrica, suponiendo que tú tienes una instalación eléctrica que máximo te permite consumir 20 amperes. El consumo de esos 20 amperes no significa que porque ahorita yo agarre y conecte mi celular a cargar, yo voy a tener 20 amperes. No, el amperaje se consume dependiendo de lo que el dispositivo necesita. Yo voy a conectar mi celular y si mi celular necesita 2 amperes para cargarse, de los 20 va a agarrar 2. Y luego voy a conectar la tele y si la tele necesita 4 amperes, pues ya me comí 6. Y luego voy a conectar la computadora y si mi computadora gamer requiere más amperaje, pues ahí le voy quitando, ¿no? Entonces, prácticamente el consumo de corriente está ligado a lo que necesita el dispositivo. ¿Sí? No es que por conectar tu cargador a la pared vayas a tener los 20 amperes que te da tu instalación eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega un momento donde tú, de tantos dispositivos que has conectado, que la instalación eléctrica ya no te puede dar el amperaje que tú le estás demandando. Y eso pasa mucho cuando conectas extensiones o cuando conectas regletas, porque conectas dispositivos que son de alto consumo de energía y superas el amperaje que tu instalación eléctrica te puede dar. Y esa es justo la situación que nos están planteando en este problema. Y fíjate lo que nos dicen. Selecciona las acciones que se deben llevar a cabo para corregir ese problema. ¿Ok? Fíjate lo que nos dicen en la opción 1. Medir el voltaje máximo del multicontacto con un multímetro. El multímetro es este aparato que ya te estoy mostrando aquí abajo. Este aparato puede medir tanto la corriente como el voltaje con dos puntas de prueba que hacen contacto directo con el cable o la partícula energizada y te dice cuánta corriente y cuánto voltaje hay. Fíjate muy bien, medir el voltaje máximo de un multicontacto no sirve de nada. Porque independientemente del voltaje máximo del multicontacto, el problema no está ocurriendo por una falta de voltaje. El problema está ocurriendo por una falta de corriente. Entonces el 1 está descartado. No sirve. Y como no sirve, no es la A y tampoco es la B. Fíjate la 2. Dice, usar un multímetro para medir el amperaje máximo de cada dispositivo conectado. Eso sí sirve. Que tú sepas cuánto consume la tele, cuánto consume la computadora, cuánto consume tu celular. Y entonces de esa manera tú vas a poder tener un control de qué dispositivo es el que está consumiendo más corriente. Y a lo mejor puedes desconectar ese dispositivo e inmediatamente va a volver todo a funcionar porque estás quitando el dispositivo que está de tu instalación eléctrica pues consumiendo la mayoría del amperaje, ¿no? Entonces el 2 está de cajón que sí va. Fíjate lo que dice el tercero. Ocupar un multicontacto de mayor potencia no sirve. Si tu instalación eléctrica es de 20 amperes y tú me traes una extensión de la NASA, vamos a seguir en el mismo problema, porque el problema no es la extensión, no es el multicontacto, el problema es la instalación eléctrica. El 4 dice, colocar un multicontacto en serie con otro. O sea, una regleta, colocarla con otra regleta o una extensión con otra. Tampoco, no lo va a solucionar porque el problema no está ahí, está en el cableado. Entonces, en automático yo me voy que mi respuesta es la D porque la C contiene el 4 y no puede ser posible. Fíjate lo que dice el 5. Leer las especificaciones de uso del multicontacto. Eso puede ser útil para saber si hay alguna restricción con el multicontacto. A lo mejor el multicontacto tiene ciertas resistencias que consumen parte de la corriente y eso hace que los 20 amperes que tienes en tu casa no te lleguen completamente, ¿no? Entonces, por supuesto que leer un poquito, pues de qué se trata, nos vamos a dar un poquito de idea de cómo podemos arreglar el problema, ¿no?
Y la última y la más importante, si tú tienes un problema de sobrecarga, hay que cambiar el cableado eléctrico. Sustituir la instalación por una de mayor potencia. Totalmente. Si tú tienes un problema de amperaje, es porque a lo mejor el amperaje que hay en tu instalación eléctrica es muy pequeño. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hablar con un eléctrico para que cambien el break que está en tu tablero por uno de mayor amperaje, un cableado de mayor amperaje, y entonces, cuando tengas una instalación nueva con más amperaje, vas a poder conectar más dispositivos. Es la lógica fácil de esta pregunta, ¿no? Todo está en la clave, el amperaje. El voltaje es la fuerza con la que se mueve el amperaje, pero los dispositivos para funcionar consumen energía, consumen amperaje. Y como les mencioné al principio, el amperaje no es que si tienes 20 amperes en la instalación, se los vaya a consumir todos cualquier dispositivo que conectes. No, el amperaje se consume dependiendo de la energía que requiere cada dispositivo. Y por ejemplo, una computadora gamer con una tarjeta gráfica, con cosas pesadas, va a consumir mucho más amperaje que un simple celular que solamente lo estás conectando a cargar, ¿no? Son cosas a tener en consideración. Espero que esta reflexión te haya ayudado y de todo corazón, mucho éxito en la sección de física, ya que este es el último video. Nos vemos después. Adiós.